Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Soy Rocío Adriana, como siempre, saludándoles en esto que es Despertando Conciencia, en un nuevo episodio. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Un tema bien interesante, bien especial que vamos a estar manejando el día de hoy. Yo les había venido anunciando desde el escenario de la importancia de entender todo lo que viene sucediendo en el planeta. Desde que estuvimos hablando en un programa de lo que hay detrás de Ucrania, Rusia, tratando de entender muchas cosas que se vienen presentando con el día a día, con esta locura del planeta, desde ese gobierno mundial privado que se nos ha venido instalando de manera oficial desde el pasado marzo del 2020, cuando arrancó todo este tema de la tal pandemia, de las restricciones. Empezaron a surgir muchas preguntas de muchos cambios. Luego se presenta la guerra de Ucrania-Rusia y entonces siguen surgiendo muchas preguntas. La gente no puede entender, a algunos les cuesta comprender que desde el escenario de Ucrania-Rusia, la historia no la estaban contando completa y mucho menos los medios de comunicación hegemónicos que se encargan siempre de acomodar de acuerdo a los intereses de sus patrocinadores, de los dueños de sus medios. Y desde el escenario de la claridad y desde la honestidad, vamos a tratar de contarles a ustedes qué es lo que está pasando en realidad, no solamente desde el escenario de Ucrania-Rusia, sino lo que está pasando en el mundo con una imagen, con un escenario que tal vez muchos pensábamos que ya había desaparecido. Y les estoy hablando de esos emporios, de esos escenarios como imperios que a lo largo de la historia los veníamos reconociendo, pero que luego dijimos, ya nos liberamos de ellos, ya tenemos libertad absoluta y ahora estamos viviendo un nuevo episodio, un nuevo espacio. Pues pareciera que las cosas no son como la hemos venido pensando. Y desde ahí me quiero explicar con ustedes. Para que entremos en contexto de esto, primero vamos a dar la definición de lo que es la palabra Reich, lo que significa precisamente esta palabra que es del alemán, que en español significa imperio. Y estoy completamente segura que muchos de ustedes han venido escuchando que el primer Reich, que el segundo Reich, que el tercer Reich, y hasta ahí nos quedamos. Pero tenemos a un amigo que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, que ya ha estado varias veces en nuestro programa. Hemos tenido el honor de compartir este mismo espacio con el gran Quique Romero. Ustedes lo identifican, yo sé que lo tienen tanto en sus afectos y en la admiración como yo, por eso a mí me encanta hablar con él, tenerlo en este nuestro espacio de Despertando Conciencia, porque Quique, desde el juicio de estar leyendo, investigando, desde su labor periodística y como analista también de la geopolítica profunda, él ha planteado el escenario de, en la actualidad estamos viviendo un cuarto Reich. Y muchos de ustedes dirán, ¿pero qué pasa? ¿Por qué está diciendo esto? Pues le vamos precisamente a preguntar a Quique, ¿por qué estamos, según él, viviendo en ese cuarto Reich? ¿Por qué lo podemos conectar con lo que, por ejemplo, está pasando en Ucrania, Rusia? Porque nos cuesta entender que un presidente judío, como es el presidente de Ucrania, apoye desde su escenario gubernamental a grupos neonazis, que es lo que sucede exactamente en la región del Donbass, que es lo que arranca precisamente esta supuesta guerra, enfrentamiento, crisis entre Rusia y Ucrania. Y uno dice, es absurdo que esto esté pasando. Pues para explicar ese escenario, vamos a saludar precisamente al gran Enrique Romero, al gran Quique Romero desde Buenos Aires, Argentina. Y para entrar con él, les quiero recordar, además de contarles lo que significa esta palabra, que en español significa imperio, el Reich. Haciendo un poquito de historia, el primer Reich se relacionaba con el Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos hablando entre los años 962 1806. Luego surge el segundo Reich, que es el Imperio Alemán entre 1871 y 1918. Y luego entramos a ese escenario del Tercer Reich, que es cuando hemos venido escuchando toda la información de esa Alemania nazi o esa Alemania nacionalista,
conocida precisamente como el Tercer Reich. Y estábamos hablando precisamente de ese Estado alemán entre los años 1933 1945, que empató precisamente con esa Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando también durante el gobierno del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y su máximo dirigente, el señor Adolf Hitler o Adolfo Hitler. Quedamos muy claros hasta ahí, ¿verdad? Tercer Reich. Ahora vamos a entrar entonces con el saludo de nuestro gran Quique Romero. Quique, ¿cómo anda Buenos Aires? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido, como siempre, a este su espacio, Despertando Conciencia. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, como siempre, un placer participar de tu espacio y una alegría que siempre me tengas en cuenta cada vez que necesitemos buscar un poco de verdad en tanta confusión y tanta mentira que hay, ¿no? Y esta magnífica introducción que vos hiciste me da el pie para pensar, bueno, primer Reich, segundo Reich, tercer Reich, cuarto Reich, ¿existe un cuarto Reich? ¿Estamos viviendo en un cuarto Reich? Y lo que hemos vivido en estos últimos 2 años que terminan de pasar, nos da la pauta de que sí, totalmente. No existe un nexo de continuidad de personajes y objetivos entre lo que fue, como vos describiste, el primer Reich y el segundo Reich. Pero sí existe un nexo de personajes y objetivos entre el tercero y este cuarto Reich. Y aquí es donde se le van a prender las luces rojas en el tablero a muchos, ¿no? Porque digo esto y lo resalto, lo subrayo. Existe una continuidad de personajes y objetivos entre quienes impusieron el Tercer Reich y los que están imponiendo este Cuarto Reich. Y para entender esto tenemos que dejar de lado todo fanatismo, ¿sí? A ver, fanatismo y verdad no son buenos amigos. Y Abrir nuestra mente, ¿no, Quique? Abrir quien nuestro venga acá pensamiento. con un fanatismo jamás va a entender de qué se trata esto. Pero sí existe esta continuidad. Y a mí todas las luces se me encendieron cuando encontré en mi biblioteca este libro que en su momento lo había leído. Fue un bestseller en la Argentina en su momento. A Walter Graciano es su autor. Hitler ganó la guerra. En su momento le hice varias entrevistas a Walter Graciano. Acá el libro está hasta autografiado por él mismo, ¿no? Hemos charlado mucho con Walter Graciano acerca de este libro. Hitler ganó la guerra. Y la tesis que él plantea es que los actores que impusieron a Hitler en el poder en Alemania hoy son los mismos que manejan los hilos del planeta. O sea, Y Quique, para... detengámonos ahí. Podríamos decir entonces que el personaje de Hitler, como muchos otros personajes relevantes en la historia del Sí, universo, del planeta, han sido creados precisamente por estas mismas élites y esos poderosos y los ponen de manera conveniente para cumplir con sus cometidos, con sus objetivos. así es. Esto, interpretaste exactamente lo que estoy queriendo decir. Exactamente. Una de las noticias de un mes atrás y que pusieron el titular y después lo apagaron rápido porque si nos ponemos a investigar probablemente sea así, fueron declaraciones del canciller Lavrov de Rusia, a propósito de los neonazis en Ucrania, porque el tema de los nazis de Ucrania, no neonazis, old nazis, nazis de la vieja escuela, no neonazis, no nos equivoquemos, nazis con todas las letras de la vieja escuela. Es la irrupción de esos nazis y el apoyo que le da no solo el gobierno de Ucrania, sino todo Occidente al accionar de esos nazis en Ucrania, prenden todas las luces rojas en el tablero.
y quien disparó la mecha, pero inmediatamente la cortaron antes de que llegara el barril de pólvora para que explote, fue el propio canciller ruso Sergei Lavrov. Porque es una gran nota discordante que aparezcan nazis en un país cuyo presidente es judío, y que desde el mismo Estado de Israel estén apoyando y sosteniendo a ese presidente judío que tiene dentro de sus ejércitos regulares un batallón nazi con simbología nazi, que hacen saludos nazis y rituales nazis. Muy raro todo, ¿no? Y el No es canciller coherente, Quique, no es coherente, no tiene ni pies ni claro, cabeza. Ujú. es la gran nota discordante. Si hay algo que yo aprendí, es tirando donde veo una nota discordante, empezar a tirar el piolín, y así se llega siempre a la verdad. Bueno, el canciller Sergei Lavrov de Rusia dijo que Hitler tenía sangre judía. Y así lo dijo sin ponerse colorado. Y si lo dice el canciller de Rusia, tomarlo como un simple acto de antisemitismo, oy, 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 o decir, no, antisemita, ¿cómo va a decir eso? ¿Es una falta de respeto? No, lo está diciendo el canciller ruso, no lo dice cualquiera. Un hombre Si que lo dice, seguramente tiene toda la información y el conocimiento para atreverse a decirlo. exactamente, si lo dice es por algo que él lo sabe. Y casualmente, tengamos en cuenta, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, no la ganaron los aliados como nos cuentan, los rusos la ganaron. Estados Unidos estaba muy, muy preocupado con el frente en el Pacífico, como para encima tener que ocuparse del frente europeo, pero como los ingleses, que son los genios de la manipulación en geopolítica, se las arreglaron para que Estados Unidos intervenga para salvarles el pellejo. Y por eso Estados Unidos entró en la guerra, pero quienes entraron en Berlín fueron los rusos, quienes liberaron todos los campos de concentración fueron los rusos, no los rusos, perdón, los soviéticos. No En es la aquel momento. historia que nos ha venido contando No, la Hollywood historia, precisamente. Hollywood El nos contó Hollywood, el cuento del día del desembarco en Normandía, y a partir de ahí los yanquis ganaron la guerra. así es. Y no, no fue así. Rusia puso 27 millones de rusos que entregaron su vida para derrocar al Tercer Reich. Esa parte no la cuentan, ya que hablamos de millones de muertos. Parecería Así que en la es. historia de la Segunda Guerra Mundial solo tienen valor unos muertos que Unos murieron muertos. de un lado, y que nadie se atreva a poner en duda ese número, y los 27 millones de muertos rusos ni se los menciona, Y mucho ¿no? menos que hoy el nazismo siga tan vivito y rampante como hace muchísimos Exactamente. años. O sea, eso es lo que a la gente le cuesta comprender en este actual momento, porque sabemos que hay muchas personas que siguen solamente consumiendo lo que les comunican los medios de comunicación, ¿no? Esa es la información que reciben, lo que aceptan, lo que le narran precisamente desde las universidades, inclusive desde los colegios, esa historia tan alterada que nos narraron de acuerdo, que es una narrativa, que contaron todo a su acomodo, y precisamente para los online oyentes, online televidentes que acaban de entrar, te recuerdo que hoy nuestro numeral es tal cual lo he puesto desde el principio del programa, numeral Cuarto Reich. Es el Cuarto Reich el que vamos a estar manejando. Quiero que usted nos transmita a través del chat si piensa que Quique, con todos estos elementos, tiene la razón, si usted ya lo había pensado, lo estaba relacionando, si piensa que de pronto no es tan así, queremos saber su opinión, sus comentarios respecto a este Cuarto No, pero Reich, mira, entonces, numeral Cuarto Reich. no nos entusiasmemos tanto con las opiniones, porque las opiniones de la gente valen exactamente lo mismo que vale mi opinión. ¿Y sabés cuánto es eso? Cero. Pero igual rico, Cero. Quique, saber lo que la Porque gente piensa en lo este momento. único importante son los hechos y los datos. Yo acá estoy contrastando hechos con datos.
Solamente eso hago, contrastar hechos con datos, nada más. Las opiniones son interpretaciones que en muchos casos tienen que ver con el fanatismo o no, que cualquiera pueda tener. Entonces, mucho cuidado con el tema de las opiniones. Tu opinión vale igual que la mía, cero. Tengamos en cuenta eso. Pero vamos a los hechos. Hecho es que el canciller Lavrov dijo que Hitler tenía sangre judía. Eso no es una opinión, es un hecho, lo dijo. Así es. Y si eso lo contrastamos con el mito urbano que hay, y que hay cierta corriente del revisionismo que sostiene que Hitler era un hijo bastardo de un Rothschild de la casa de Austria, la casa Rothschild en Austria, con su mucama, y ahí cierra lo que dijo el canciller Lavrov. Y si lo dijo el canciller Lavrov es que algo sabe, ¿no Así es es. así? Pero también lo que sí ya es un hecho y está demostrado, aparte de que a la Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, eso es un hecho, quienes entraron en Berlín el 2 de mayo del 45 fueron los rusos, por eso los rusos no la llaman Segunda Guerra Mundial, la llaman la Gran Guerra Patria, y que es un hecho también que los que pusieron más vidas para ganar a la guerra fueron los rusos, pusieron 27 millones. Y lo que es un hecho también a esta altura, porque durante el gobierno de Donald Trump fueron desclasificados documentos de la CIA y del FBI, es que Hitler huyó a la Argentina. Esto también ya es un hecho, no es una opinión. Este libro, Hitler y el Nuevo Orden Mundial, de Abel Basti, vendría a ser el trabajo final de como 10 libros que ya sacó Abel Basti sobre este tema, Hitler en la Argentina. ¿Quién es Abel Basti? Es un investigador de Bariloche, que dedicó gran parte de su vida a entrevistar y tomar testimonios de todos aquellos que estuvieron involucrados con la presencia de Hitler en la Argentina, en Bariloche. Y hay un montón de hechos que afirman que eso fue así, independientemente de los documentos desclasificados por la CIA y el FBI durante el gobierno de Donald Trump. Más que nada acá en la Argentina, todos los testimonios que recogió Abel Basti, está el testimonio del teniente coronel Julio Arturo Jail. El hombre que se murió con su secreto, ¿no? Exactamente, él se murió con su secreto, pero dejó grabaciones que se las entregó a los hijos para que las hicieran públicas luego de muerto. Y así hicieron sus hijos, y él cuenta que era el nexo entre el gobierno de Perón y Hitler. Hitler escondido en Bariloche, en una finca que se llama Inalco, que sigue existiendo esa finca. Y lo que hizo Abel Basti en todos sus libros, este vendría a ser el libro final donde junta todo, pero en todos sus libros, entrevistar a todos aquellos que tuvieron relación, ya sea desde la mucama, el jardinero, el que le llevaba las verduras, todos. Eso es la fuente, Quique. Porque no se la fuente. escondido durante tantos años en una ciudad haciendo una vida semipública. No se puede. En Bariloche, por ejemplo, no hay persona que no tenga un tío, un abuelo o un pariente que no haya tenido alguna relación, así sea laboral o de haberlo visto, con Hitler, o con la finca donde Hitler estaba escondido. Además, esos mismos historiadores, escritores, periodistas y personas que se han encargado de empezar a escarbar, como usted lo dice, a tratar de descubrir lo que hay detrás de ciertos acontecimientos, también han narrado que el hombre no solamente se dedicó a estar en Argentina, sino que en algunos momentos tuvo la oportunidad de hacer recorridos, inclusive estuvo visitando Colombia y otros países también de la región,
Colombia pero también visitó. así Y es, así es. cuando cae el gobierno de Perón, sí se tiene que ir de la Argentina y se radica en Paraguay, donde otro gobierno afín, el de Alfredo Stroessner, lo sostuvo. ¿Mm? Entonces, que quede claro, pero ¿y por qué Hitler huyó a la Argentina? ¿Huyó Porque Enrique, lo que nos cuenta la o historia es que vino? el hombre se dio un disparo y se murió allí en su búnker, en su Sí, celda. Eso sí, fue lo que sí, nos cuenta. sí. Pero parecería que tampoco huyó, que vino muy tranquilo, que lo dejaron venir, que siempre los aliados sabían, porque fue parte de lo que negociaron, su salida, mutis por el foro. Lo que se sabe de la salida de Hitler es que salió de su búnker, fue a Suiza, su búnker en Berlín, ¿no? El que supuestamente lo encontraron suicidado, bueno, salió de ahí, fue a Suiza, en Suiza se subió a un avión hasta España, todo esto con salvoconductos del Vaticano, no por nada, el Vaticano tiene su guardia suiza, ¿eh? Con salvoconductos del Vaticano, pasaportes suizos, todo vía Suiza, la necesidad permanente de la neutralidad suiza, siempre, y de ahí fue a Canarias, en avión, todo bajo la venia de Franco, de Francisco Franco, quien en aquel momento dirigía España. Ahí se embarcó en un submarino, ese submarino desembarcó en la base naval Mar del Plata, y de ahí se trasladó a Bariloche y se instaló en Bariloche. Mar del Plata es una ciudad de la costa atlántica bonaerense, donde está la base de submarinos de la Argentina, es ahí. El submarino Ara San Juan, que bajo dudosas circunstancias fue hundido durante la gestión de Mauricio Macri, circunstancias que para nada están aclaradas todavía, tenía su base de radicación ahí en el puerto de Mar del Plata. Bien, entonces si aceptamos que Hitler huyó a la Argentina, todo, absolutamente todo lo que nos contaron de la Segunda Guerra Mundial es mentira. Así Todo, es. todo. No hay nada que sea verdad, nada. Podemos poner en tela de juicio todo, absolutamente todo. ¿Eh? Y el canciller Lavrov tiró una piedra interesante acerca de lo que hay que poner en duda. Pero podemos tomarnos la licencia de dudar de todo lo que nos contaron de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otros Inclusive no solamente de detalles? la Segunda Guerra Mundial, que me atrevo a decir de absolutamente todo lo que ha Sí, pasado desde lo comercial, la historia, lo económico, absolutamente sí, todos del los mundo escenarios. de hoy, lo que nos Así es. cuentan del mundo de hoy, exactamente. Bueno, por eso ahora vamos descubriendo, intentando escudriñar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, vamos a llegar a la mentira del presente, analizando la mentira del pasado, ¿no? Otro de los hechos, ¿no? Opiniones que refuerzan esto, es por qué a la Argentina le tocaron científicos nazis. Porque cuando supuestamente los aliados vencieron en la Segunda Guerra Mundial, se repartieron a los científicos nazis. El más notable de los científicos nazis que fue a parar a Estados Unidos fue Werner von Braun, el padre de la NASA, el padre del hombre en la Luna, con signo de interrogación, el hombre en la Así Luna, ¿no? es, así Más es. bien el hombre en el estudio de Hollywood bajo la dirección de Stanley Kubrick. Así es. Y en la carrera espacial que la venían ganando los rusos por goleada, los yanquis se preguntaban, ¿cómo es posible que los rusos nos están ganando la carrera espacial? Y la respuesta es que sus nazis son mejores que nuestros nazis. Y los nazis que nos tocaron a nosotros los argentinos, porque también nos tocaron nazis, nos tocaron dos y muy relevantes, de mucho peso. Uno era Ronald Richter. Ronald Richter se puede decir que es el padre del desarrollo
de la energía nuclear en la Argentina, que bien pudo haber sido con fines belicistas. La Argentina Claro. tiene la capacidad tecnológica para hacer una bomba nuclear y un vector que lo dispare. Pero eso está anulado, está totalmente anulado, tiene que ver con los infames tratados de paz que se firmaron en Madrid en 1991, que dieron por finalizado el conflicto bélico con Gran Bretaña de 1982. Ese infame tratado, firmado por Domingo Cavallo mientras era canciller, y Menem mientras era presidente, puso a la Argentina de rodillas. Es el botín de guerra que se cobraron los ingleses. En ese botín de guerra anularon todas nuestras capacidades de desarrollo en lo técnico y militar. Pero nosotros en Argentina, gracias a Ronald Richter, nuestro científico nazi, tenemos esas capacidades que comenzaron a desarrollarse en los años 50, y la otra fue Kurt Tank. Kurt Tank se puede decir que fue el padre de la aviación argentina, de la Fuerza Aérea Argentina. La Argentina fue el primer país de América, el primer país luego de la Alemania nazi, que tuvo aviones a reacción, 2 años antes de que los tuvieran los estadounidenses. ¿Y por qué? Porque Kurt Tank, que fue quien desarrolló los aviones a reacciones en Alemania, se trajo sus planos y siguió construyéndolos acá, nada más que por eso. Entonces, ¿por qué nos tocaron tan relevantes científicos nazis a nosotros? Si entre los rusos y los yanquis se peleaban para ver quiénes tenían los mejores científicos nazis. Así es. Y bueno, habrá sido parte del acuerdo con Perón, de tenerlo escondido a Hitler acá en la Argentina durante tanto tiempo y no decir nada. Yo Ese hago habrá esto, sido, ¿qué me dan ustedes? Así es. claro, exactamente, ese habrá sido parte del acuerdo, ¿no? Otro relevante nazi, que no creo que haya sido parte de ningún acuerdo, sino era parte de los que había que tener en el aguantadero escondidos, era Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, un importantísimo jerarca nazi. En 1960, el Mossad, a través de Simón Wiesenthal, lo localizó en la Argentina. Ese es el cuento que nos cuentan. Si sabían de entrada todos dónde estaba cada uno, ¿no? Lo vinieron a buscar, lo secuestraron, se lo llevaron a Israel, le hicieron un juicio exprés y lo ejecutaron inmediatamente. Eichmann era un tipo que sabía demasiado, era muy peligroso. Eichmann era de ascendencia judía, hablaba perfectamente en Yiddish. El Yiddish era el idioma que hablaban los judíos en Europa, no era el hebreo. El hebreo era prácticamente una lengua muerta hasta la fundación del Estado de Israel, solamente reducida a los ámbitos rabínicos. Los estudiantes de la Torá, solo ellos hablaban en hebreo. La gente del judío europeo hablaba en Yiddish, que era una especie de dialecto alemán. Eichmann, al ser de ascendencia también de esas familias, hablaba en Yiddish. Y él era el nexo entre el Tercer Reich y la comunidad sionista europea. Él era el nexo. Y estaría amenazando este señor con hablar, con contar la verdad de la historia, con contar la verdad de la historia de la fundación del Estado de Israel, con la verdad de las apetencias del sionismo, o los planes, o las intenciones del sionismo en Europa, porque era una persona muy involucrada. Entonces era más conveniente ejecutarlo para que nunca tuviera la oportunidad siquiera de hablar, ¿no? Y eso fue lo que le sucedió a Eichmann. No lo justifico para nada, no estoy justificando que el tipo, no estoy queriendo decir que el tipo era bueno, no, acá nadie es bueno, acá eran todos malos, de ambos bandos. Eran malos unos que perpetraron la guerra y eran malos los otros que encubrieron todo. Así es. Quede claro, todos cada bando malos. buscando su beneficio, así es. Todos malos acá, acá nadie es bueno. Por eso subrayo,
Si esto lo vas a interpretar desde el lado de tu fanatismo, y fanatismo y verdad no son buenos amigos. Bueno, el ascenso de Hitler. ¿Quiénes fueron y por qué los que impulsaron el ascenso de Hitler? Tenemos que retrotraernos a la Primera Guerra Mundial. Y lo que pasó en Rusia, el ascenso de los bolcheviques. El ascenso de los bolcheviques comenzó con el asesinato de los zares de Rusia, de toda la familia real, la familia Romanov. Aunque también en este mismo libro, según investigaciones muy bien documentadas de Abel Basti, hay un antecedente de un prominente miembro de la realeza europea que también huyó a la Argentina antes que Hitler. Y esta es toda la familia Romanov, que no fue asesinada por los bolcheviques, sino que negociaron su salida. Es lo que dice Abel Basti en este libro, lo repito, y está muy bien documentado, no es un improvisado Abel Basti. Lo repito, no lo dice Quique Romero esto, y está muy bien documentado el libro. Bueno, la nobleza europea, al ver lo que pasó con los Romanov, no solo la nobleza europea, sino también la otra nobleza, la nobleza corporativa, los señores del capital, los grandes empresarios, el poder corporativo, porque existe el poder sanguíneo de la nobleza que te pone en la posición de ser el monarca de un estado, pero también está el poder del dinero, los dueños del dinero, la oligarquía corporativa, y ambos tienen las mismas cuotas de poder. Unos son tan poderosos como los otros. Al ver lo que les pasó a lo que le pasó a los Romanov en Rusia y la instauración del gobierno bolchevique en Rusia y la creación de la Unión Soviética, pensaron en aquel entonces que era imparable y que eso iba a arrasar a toda Europa y que se los iba a llevar puestos a todos ellos. Razones tenían para pensar eso. Por eso mismo, cuando encontraron a la persona indicada con la acumulación de poder necesario como para hacerle un frente que detenga a ese avance del comunismo en toda Europa, no dudaron en apoyarlo. Y ese personaje fue Hitler. ¿Quiénes fueron los que pusieron a Hitler en el poder en Alemania? Por ejemplo, desde los Estados Unidos, ya hablando de poderes corporativos, industriales, el poder del dinero, las noblezas europeas estaban todas de acuerdo, y después vamos a volver al tema de las noblezas europeas. Ahora concentrémonos en el poder del dinero, el poder corporativo. Esa nobleza negra que también fue tan nefasta, ¿no? Sí, sí, el más prominente de todos ellos, Prescott Bush. Prescott Bush, padre de el primer Bush presidente de los Estados Unidos, el de la Guerra del Golfo, y abuelo del segundo Bush presidente de los Estados Unidos, el de que casualmente hoy acaba de declarar que la decisión unilateral y arbitraria de un solo tipo de mandar invadir Irak, no, perdón, Ucrania, eso dijo Bush hoy, están todos los medios eso, ¿eh? Bueno, el abuelo de ese, Prescott Bush, fue uno de los principales que apoyó el ascenso de Hitler.
y con mucha guita, no con un poco. Él y todos sus socios eran, por ejemplo, la familia Walker de la United Steel Corporation, que también eran socios de la familia Harriman, los ferrocarriles en Estados Unidos, que a su vez estaban asociados con alemanes como la Thyssen y la Farben, la IG Farben, la industria química, la Thyssen, la industria del acero. Los buques alemanes, los grandes acorazados, estaban construidos con acero norteamericano. La banca JP Morgan, John Pierpont, o Pierpont, no me acuerdo nunca el nombre, JP Morgan, le puso la tarasca a Hitler para que llegara al poder. La familia Harriman, los Carnegie, los Rockefeller, la familia Rockefeller, el patriarca John D. Rockefeller, el fundador de la dinastía, era el dueño de la Standard Oil. La Standard Oil le mandó todo el combustible que necesitó a Hitler a través de otro asociado que era la Shell, la Royal Dutch Oil Company, la Shell, que es holandesa básicamente, y subrayemos el tema Holanda, y vamos a volver después sobre el tema Holanda, pero nadie se preguntó cómo es posible que Hitler pudo mantener 5 años de guerra, que Así se es. llevó puesta a toda Europa, basándose en un ejército mecanizado, ¿Quiénes aviones, estaban barcos y detrás de eso? tanques. Todo eso funcionaba con combustible, y no hay Claro. combustible en Alemania. No hay pozos de petróleo en Alemania, y jamás se quedaron sin combustible, como sí les pasó a los ucranianos. Jamás tuvieron que rendirse porque el tanque o el avión se les quedó sin nafta. Jamás les pasó eso. Era flujo constante de combustible hacia la Alemania nazi. Todo eso llegaba a través de Holanda, en triangulación con la Standard Oil de los Rockefeller. La Ford mismo, el motor de los tanques alemanes era motor Ford. Así es, así es. ¿Cómo es posible? Ford, Henry Ford, si uno lee Henry Ford, su libro, el libro que le trajo muchos problemas, está clarísimo que el tipo estaba totalmente de acuerdo con Hitler. Y estamos hablando del patriarca de la industria automotriz norteamericana, Henry Ford. No estamos hablando de cualquier nene. Cuando yo te dije el poder del dinero, los grandes capitales del poder corporativo, te estoy hablando de toda esta gente. Y desde todos los sectores, ¿no? Y que De todos los de sectores todos los apoyándolo. rubros. Así es. La AT&T le proveyó al Tercer Reich todos los sistemas de comunicación. La Coca-Cola bancó el ascenso de Hitler. Fanta, la bebida Fanta tan popular, era la bebida nazi que cuando la Coca-Cola tuvo que retirar la marca Coca-Cola de Alemania por las sanciones que supuestamente le imponían a Alemania a los aliados, comenzó a fabricar la Fanta. La IBM financió el ascenso de Hitler, y la IBM casualmente es la empresa en la cual trabajaba la madre de Bill Gates. Qué coincidencia, ¿no, Kiki? Bill Gates hoy es uno de los altísimos generales de este Cuarto Reich. Con el Gates. revestimiento, ropaje de filántropo, ¿no? Exacto. Bueno, todas estas empresas que yo te menciono, todas fueron mencionadas en los juicios de Nuremberg. Algunas hasta fueron demandadas en las cortes estadounidenses por su apoyo a Hitler, al nazismo, pero todo esto fue soslayado, apagado, sacado de la tapa de los diarios. ¿Por qué? Porque los diarios son también de ellos.
Entonces, bueno, y otro tema fue el milagro económico alemán. No existió tal milagro económico alemán. No existió. Alemania pudo salir de la terrible crisis económica en la que estaba sumergida la República de Weimar, gracias a las terribles y gigantescas inyecciones de dinero de todos estos señores que fue recibiendo para el ascenso de Hitler. Y hay más empresas, la Colgate, la Colgate, la DuPont, los Rockefeller, la Shell, como te mencioné, Ethyl, y bueno, todo esto fue el primer intento de estos señores que manejan el poder en el mundo, tanto el poder del dinero, las grandes corporaciones, más las noblezas que por derecho sanguíneo son los dueños de los países, derecho sanguíneo, me río de él, ¿no? Entre comillas, te lo pongo. Fue el primer intento que han hecho en la historia de secuestrar un país entero para lograr sus objetivos. ¿Cuáles eran esos objetivos de esta gente? Número uno, el miedo los movilizaba, que no le pase lo mismo que le pasó a los Romanov, que no avancen los bolcheviques sobre toda Europa y se los lleve puestos a ellos y a sus empresas y sus intereses. Eso uno. Y para lograr eso, secuestraron un país entero. Así es. Y se aprovecharon de los campos de concentración, porque yo acá te mencioné todos industriales, se aprovecharon de los campos de concentración, todas estas empresas que te mencioné, para tener mano de obra esclava. En el mundo de hoy, gracias al régimen comunista instaurado en China, tienen la mano de obra esclava de los chinos. El primer intento lo hicieron en Europa. A los campos de concentración mandaban a todos los indeseables. No eran campos de exterminio, eran campos de trabajo forzados, campos de esclavitud. Sí, al que se negaba a trabajar, lo exterminaban, eso no hay duda, pero los necesitaban trabajando. No por nada en el portal de entrada a Auschwitz dice: el trabajo os hará libres. Eran campos de trabajo forzados. Sí, exterminaban al que se negaba a trabajar, está claro eso. Pero el objetivo de los campos de concentración estaban en toda Europa, y no solamente iban los judíos a los campos de concentración, iban todos los indeseables, de todos los rubros, iban los prisioneros de guerra, iban todos a parar a los campos de concentración. ¿Por qué? Porque el objetivo era buscar mano de obra esclava. Quique, cuando usted está mencionando este escenario de los campos de concentración, de ese forzar a la gente a que trabaje, precisamente desde esa esclavitud, ¿no? Desde esa presión, es un poco a lo que nos estamos trasladando ahora, un poco de ese proyecto, de ese nuevo orden mundial que se nos ha venido instalando. Es casi que el sueño húmedo de estos psicópatas, ¿no? De meternos a nosotros en ciertas ciudades para que nos dediquemos nosotros también a ser sus esclavos a partir de una renta básica mensual, y que quién sabe qué otras cosas tengan metida en su cabecita, ¿no? Es un poco, claro que no nos lo van a meter con las púas y los escenarios así como tan oscuros que de pronto en ese momento de esa Alemania nazi mostraban, pero ¿qué nos depara a nosotros con esa presión de estos que con el disfraz de mezclar lo privado con lo público? Estoy hablando de lo que está sucediendo actualmente, y hablan de la inclusión y de que todo sea más equitativo. Lo único a lo que nos están llevando es a que las cosas de ellos no se tocan, pero las de nosotros sí van a ser para todo el mundo, ¿no? Claro que sí, exactamente. Las ganancias son privatizadas para ellos, las pérdidas son sociabilizadas para todos, ¿no? Así es. Bueno, y ahora sí, vamos al tema de los aliados. ¿Por qué eran aliados? ¿En qué momento se aliaron con la Unión Soviética, que supuestamente era el enemigo, del cual crearon este monstruo, que fue el Tercer Reich, para defenderse
del avance de esa Unión Soviética que temían. Primero, ¿quiénes eran los personajes centrales? La nobleza inglesa y la nobleza holandesa. Todas las noblezas europeas encolumnadas detrás de esas dos noblezas. Y uno diría la nobleza inglesa, con su peso, sí, pero acá la nobleza holandesa tenía muchísimo más peso que la inglesa en este punto. ¿Quiénes son los nobles de Europa? En Inglaterra rige la casa Windsor, ¿no? Pero Windsor no es un nombre, no. Windsor es un apellido que asumieron tomándolo del castillo en donde se alojaban. El castillo se llama Castillo de Windsor. Su verdadero apellido es Sagen Coburg und Gotha. Muy inglés suena, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, la reina Isabel. La reina Claro, Isabel de Sagen la Coburg eterna, und Gotha. la eterna Ese es su reina. apellido. ¿Eh? ¿Te suena muy inglés? No, suena muy alemán. Así Es es. que todas las noblezas europeas son parientes entre sí, todas. Los reyes de España también son parientes, los Borbones son parientes de los Windsor, no los Windsor, los Sagen-Coburg und Gotha. Y otros, por ejemplo, el príncipe Felipe de Edimburgo, el que murió, su apellido era Philip Mountbatten. Bien alemán el apellido. Claro, todos alemanes. Y este señor, Philipp de Mountbatten, era miembro de las SS, el mismo Felipe de Edimburgo, el que era en vida la cabeza de la masonería, porque ese es el rol que le toca al duque de Edimburgo, ser la cabeza de la masonería mundial. Mountbatten, miembro de las SS. Sus dos hermanas estaban casadas con nazis de alto rango. Bueno, esto por el lado inglés, nazis, todos nazis. Todos nazis. Y por el lado holandés, más importante es aún el lado holandés. El príncipe Bernardo, el marido de la reina Juliana, la reina Juliana Emma Luisa María Guillermina de Orange-Nassau, que es esta reina estaba casada con el príncipe Bernardo de Lippe-Bittersfield. Bernardo de Lippe-Bittersfield. El príncipe Bernardo de Holanda. El príncipe Bernardo de Holanda y su madre, la reina Juliana, son los padres de la reina Beatrix. La reina Beatrix es la madre del actual rey de Holanda, Wilhelm Alexander, el que está casado con Máxima De Argentina Claro, ella, claro que claro, sí. pero ¿y vos te creés que las casas no, de la nobleza europea se andan casando con plebeyos? No, señor. No, no, no. Si Wilhelm Alexander vino a buscar a su esposa a la Argentina, es por una antigua relación de larga data de la nobleza europea con la Argentina. De Relación con la Alemania, que de los tiene que ver, alemanes. relación con la que tiene que ver la estancia de Hitler acá en la Tal Argentina. cual, tal Relación cual. con la que tiene que ver por qué el príncipe Bernardo de Holanda, de Lippe-Wittersfield, este príncipe de Holanda, venía cada rato a la Argentina, tiene campos en la Argentina, que son los campos que tienen hoy Wilhelm Alexander y Máxima. ¿A qué venía tanto? Él era miembro de la SS, repito, era miembro de la SS.
por qué es el más relevante de todos estos personajes, el príncipe Bernardo de Holanda? Porque él es el heredero del Tercer Reich y es el que tuvo la misión de, vencido ese Tercer Reich, transmutar hacia el Cuarto Reich. El Tercer Reich fue el intento de parar a la Unión Soviética, al avance de los bolcheviques, de los rusos, para que no se lleven puesta a toda Europa, para que no les pase lo mismo que les pasó a los Romanov. Por eso mismo también, cuando vieron que no los iban a poder vencer, armaron la alianza, por eso se habla de los aliados, pero quienes ganaron la guerra fueron los bolcheviques. Como vieron eso y se dieron cuenta que por el lado de la guerra la cosa no les iba a caminar para lograr sus objetivos, lo buscaron por otro camino, y para eso el príncipe Bernardo de Holanda en los años 50 fundó el Club Bilderberg. El Club Bilderberg es hoy el que maneja el mundo. Desde lo secreto, podemos decir que el Club Bilderberg, las logias masónicas, las sociedades secretas desde Inglaterra, eso, Conectados con el Foro Económico Mundial. eso en lo secreto. En lo público, la oficina de relaciones públicas de esta gente es el Foro de Davos, el World Así Economic es. Forum, que dirige Klaus Schwab. Por estos días de reunión. ¿Quiénes son los generales de todo este Cuarto Reich? Es un Klaus Schwab, un George Soros, un Bill Gates, pero no son los dueños, no, son generales. Ellos responden a mandos que están más arriba de ellos. Se encargan mucho del lobby, ¿no? De todo este escenario del Los nuevo orden Bill mundial. Gates, los George Soros, los Klaus Schwab, responden al poder detrás de las bambalinas, detrás del trono. El Mago de Oz, la novela te dice, no mires al hombre detrás de la cortina. Bueno. Así es. Y por ese mismo temor que vieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que el Tercer Reich fue vencido por los soviéticos, y temiendo que eso entusiasmara a los soviéticos para que se lleven puesta a toda Europa, y que era el temor que tenían por el cual apoyaron a Hitler, crearon la OTAN para eso. La OTAN es un invento inglés. A la OTAN la crearon los ingleses, su primer secretario general fue Lord Hastings Ismay, y Lord Hastings Ismay dijo claramente, la OTAN se crea para mantener a los yanquis adentro, o sea que ya que vinieron a Europa a combatir contra Hitler, que se queden, que no se vayan. Mantener a los rusos afuera, los rusos bien afuera, o sea, controlar el avance soviético comunista, y a Alemania pisotear abajo, que Alemania no pueda surgir. Que Alemania no era el problema de ellos, el problema de ellos siempre fue el comunismo y el avance de la Unión Soviética, porque temían que se llevara puestos sus coronas y sus empresas. Por eso mismo. Y acá ya entra un juego de espías, tantas cosas entran en el mundo de hoy. La CIA... ¿Quién era la CIA? La CIA era Prescott Bush, George Bush, hijo. Así es. Ellos eran la CIA. Ellos fueron los que asesinaron a JFK, a John Fitzgerald Kennedy, todo el clan Bush. El clan Bush lo único que hizo fue hacer guerras. Desde esa época, Quique, si no estoy mal, también se estaban generando desde los expedientes de la propia CIA a la cabeza de este señor Bush, crearon la imagen de Al Qaeda sin que antes llegaran a existir formalmente con el tema del atentado de las Torres Gemelas. Todo eso ya estaba encarpetado en expedientes que la misma CIA los venía manejando y creando. Todo. Entonces, el mundo de hoy está en manos de esta gente.
El mundo de hoy está totalmente en manos de esta gente y aparece un Putin hoy diciendo que va a desnazificar Ucrania, que su objetivo, el objetivo de la operación rusa en Ucrania es desnazificar Ucrania. ¿Mm? Y de golpe aparece este batallón Azov, que son seguidores de Stefan Bandera. Stefan Bandera era un ucraniano que en la Segunda Guerra Mundial luchó con los nazis en contra de los soviéticos. Si bien la Unión Soviética, donde él vivía, Ucrania era parte, desde adentro de eso era un traidor a su nación, que era la Unión Soviética. Eso era este Stefan Bandera, que salió con el enemigo, los nazis, y este batallón Azov es un batallón que le rinde homenaje, con toda la simbología y la parnafernalia nazi. Perlitas de nazis, de grandes nazis prominentes que manejaron Occidente, por ejemplo, bueno, te conté de Werner von Braun, que fue la cabeza de la NASA entre 1950 y 1972, Walter Hallstein, otro nazi, generales nazis de alto rango todos, fue el titular de la Comisión Europea, es el antecesor de la Unión Europea entre el año 58 y el 67, un nazi. Adolf Heiseger, después de Lord Hastings-Ismay, fue secretario general de la OTAN. La OTAN, creada para mantener a los nazis bien abajo, apisoteados, ponen como secretario general un nazi entre el año 61 y 64. O sea, Quique, una cosa es tu discurso, otra cosa son los hechos, la realidad. Claro, otro, Kurt Waldenheim. Kurt Waldenheim, ¿qué fue? Secretario general de las Naciones Unidas. El cargo que actualmente ocupa Antonio Gutiérrez lo ocupaba este tipo, Kurt Waldenheim. Entre el 72 y el 81, 9 años fue secretario general de las Naciones Unidas. No es poca cosa. Y no solo eso, después fue presidente de Austria, país donde nació Hitler. Entre el 86 y el 92 fue presidente de Austria. Entonces no me jodan más con el cuento de los nazis. Sí, estamos en el Cuarto Reich, efectivamente, pero es la misma gente, los mismos que pusieron a Hitler en el poder, después le dieron cargos a los jerarcas nazis en las estructuras de poder mundial que crearon, como el Club Bilderberg, como las Naciones Unidas, como la OTAN. ¿Y la misma comisión consiste? Trilateral y esas cosas, esos escenarios. Exacto. ¿Y en qué consiste este Cuarto Reich en el que hoy vivimos? No hace falta mucha explicación. A esta altura todos ya nos dimos cuenta porque lo sufrimos. Se llama esclavitud. Así es. Así que bueno, esto es más o menos el panorama del mundo en el que hoy vivimos. Pues, Quique, suena crudo, pero es absolutamente real. Yo no le pido a nadie que me crea. Así es. Estas no son mis opiniones. Estos son hechos, solamente punto. hechos que contrasto y que cada uno puede verificar por su cuenta. Que cada uno después se encargue de sacar su conclusión y su opinión. Pero todos estos datos que yo acabo de mencionar son perfectamente verificables. Que cada uno lo haga en su casa y saque después su conclusión, despojado de todo fanatismo, ¿no? Así las cosas, como lo dice nuestro invitado el día de hoy, Quique Romero, seguimos viviendo ahora desde un Cuarto Reich, desde ese imperio que todo el mundo daba por terminado, que justamente, como nos lo cuenta la historia, habría terminado con la Segunda Guerra Mundial en 1945. Lo seguimos viviendo real, tangible, latente. Póngase en los apellidos que quieran, cámbiense en las dinastías también en sus apellidos, tratando de meterse más por ese lado europeo, alejado de esa Alemania, ¿no? Que todo el mundo la ha
siempre la he visto como ese terror y como de ese miedo, tratando de desligarse como de dónde venían ellos, de quiénes son en realidad. Por más de que usen ropajes, por más de que traten de acomodar los discursos, siguen siendo los mismos los que nos están gobernando. Y tiene todo el Así sentido a es. partir de esos hechos y de los argumentos, querido Quique Romero, que usted haya analizado esta realidad que hoy vivimos en pleno 2022, viviendo un cuarto raíz. Yo Déjeme decirle que les lo comparto pido, completamente. yo les pido que no me crean a mí. ¿Eh? No son opiniones lo mío, son hechos. Son notas Son discordantes, hechos. son todas notas discordantes que están por todos lados. Y Búsquenlas y ese, contrástenlas. exacto, Quique, y ese es un poco el objetivo de estos espacios que hemos creado, ¿no? Abrir Mm, el pensamiento, generar pensamiento crítico, despertar conciencia, que no solamente la gente se esté nutriendo todos los días de los medios de comunicación que son de ellos mismos, de sus sí. alianzas, de sus empresas, y que únicamente transmiten lo que les interesa que nosotros sepamos y lo otro, que es la mayoría, nos lo mantienen bien guardadito o nos lo cuentan a su acomodo. Pues Así Quique, es. muchas Bueno, gracias por esa espléndida narración, por esos hechos también contados, me pareció muy detallado. Eh, Sabía muchas cosas, pero de otras quedé sencillamente así sorprendida. Y me encanta porque de eso se trata, que no solamente nuestros online oyentes escuchen estos escenarios para que también los puedan cuestionar, los puedan revisar, sino para que nosotros también sigamos creciendo desde este despertar de conciencia. Pues Quique, no sé si tenga algún comentario final para el cierre del programa. es esto, que dudemos de toda la historia. Toda la historia que nos contaron es una mentira. Aprendamos a dudar de la historia. Solamente la verdad nos hará libre. Nada más que eso. Y es el ¿Mm? primer escenario, querido Quique, gran Quique Romero, al que nos llevan precisamente cuando aparentemente a las mujeres empiezan a darles sus tales derechos, ¿no? Y entonces hoy las que salen con ese 8 de marzo a decir, esas mujeres que quemaron en esa fábrica, además que se les olvida que allá también murieron hombres, ¿no? Hombres quemados también en esa fábrica, Todo es pero solo dividir. mencionan las Están mujeres. llegando a las últimas fronteras de división. ¿Eh? Pero tal cual Dividirnos es entre hombres contra mujeres. ¿Por qué esta ley división quieren reinarás. hacerla? ¿Eh? Porque un hombre y una mujer forman una familia. Una familia es el núcleo de la sociedad. La comunidad, la sociedad organizada es una nación. Y como ellos quieren disolver las naciones, la mejor manera es disolviendo las familias. Y si no hay familias, no hay hijos. Si no hay hijos, no hay patria, no hay futuro. Eso es lo que No hay, buscan. no hay nada que nos arraigue, que nos mueva, que nos dé identidad y Totalmente, eso es lo que están aboliendo. totalmente. Todo lo que promueven es desarraigar al ser humano de sus propias esencias, de su espíritu, de sus raíces, convertirnos simplemente en consumidores obedientes. Ese es el objetivo. Esclavos. Exactamente, Quique, unos esclavos y que cuando la gente me iba a ese escenario de esas celebraciones de los derechos y del Día de la Mujer y de Toda todo lo que mentira, supuesta, todo canto de sirena. tal Las cual, feministas es están siguiendo a un flautista de Hamelin. tal cual, tal cual. Y es como las mujeres tenemos que empezar a entender que eso solamente ha sido la manipulación disfrazada de derechos para que muchas mujeres decidan abandonar sus hogares, su escenario familiar, empiecen a entregar sus hijos a dónde? Al jardín infantil, al colegio, para que los empiecen a adoctrinar con esas Ujú. historias que nos han venido contando desde chiquitos y las mujeres desde esa tal alegría de somos libres, tenemos derechos y ahora podemos trabajar, no se han dado cuenta que el único interés de estos personajes que crean todos estos escenarios que no son para favorecerlos ni a mí, sencillamente es para que usted empiece a consumir, empiece a pagar impuestos, empiece a pagar rentas. De eso se trata todo este juego y lo disfrazan de derechos. Mujer, lucha por tus derechos. Abandona a tus hijos, descuida a tus hijos, que de ellos nos encargamos nosotros porque cada vez los quieren tomar como si fueran del Estado. Por Así eso es. cada vez que no obedecemos, como buenos esclavos que nos quieren, amenazan con quitarnos la patria potestad de los hijos, nos amenazan con que nos van a encarcelar si no obedecemos. Han existido muchos escenarios en donde ellos solamente lo único que han creado es una manipulación
para llevarnos a una esclavitud de la que nosotros pensábamos se había acabado hace mucho tiempo, pero que hay mucha gente que tristemente, Quique Romero, le encanta seguir con esos amarres, ¿no? Con El esas mundo que nos cadenas. propone este Cuarto Reich es la síntesis de los libros 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Así Huxley. es. Pues En Quique ese Romero, mundo estamos viviendo hoy. así es, así es. Mundos distópicos, pero a eso es lo Ujú. que nos están llevando. Y lo peor, no es que lo van a implementar, lo han venido implementando y lo están acelerando y a eso nos están llevando. Y muchos seguramente estarán diciendo, ay, qué emoción, no tendremos nada y seremos felices, iremos más Sí. livianos. Sí. Es exactamente. Y muchos Todo nos dirán, va a llegar con sí, un dron a la puerta de casa, sí. Sí. por Dios, démonos Dios cuenta, mío. empecemos a descubrir que este escenario, que además estoy cada vez más convencida, Quique, es de unos nefastos tecnócratas mezclados con esa Sí. perversión del maltusianismo, de Sí, ese pero control de la tengamos en población. claro esto, los tecnócratas son solo eso, tecnócratas. Los Bill Gates, los George Soros, Son los ellos, Klaus Schwab, son dentro de una estructura corporativa, si quisieras, inclusive, inclusive son un los Elon Musk. CEO, son los gerentes. Así Ellos es, responden a un directorio y ese directorio tiene accionistas. así es, Ellos están muy por arriba de un Klaus Schwab, de un Bill Gates o de un George Soros o así de un es. Elon Musk. Así ¿Mm? es. Sí, Entonces, aprendamos a descifrar para no seguir encantados con esos cantos de sirena de todos estos personajes que se aparecen como salvadores y que de salvadores no tienen son absolutamente nada. siempre filántropos muy bien promocionados. Y solamente están pensando en esclavizarlos a ustedes, a nosotros, y en ellos seguir sacando sus ganancias, que son millonarias, trillonarias, como diría Adrián Salvucci, o sencillamente seguir cumpliendo con sus metas, sus objetivos y el resto del planeta, por ellos fuera que se desapareciera. O si nos Así quedamos es. para servirles a ellos como esclavos. Pues Quique Romero, de verdad, muchas gracias, besito y abrazo allí hasta Muchas Buenos gracias Aires. a Como siempre, vos gracias y por el tiempo. volveremos a vernos muy pronto. Claro que sí, gracias por el tiempo, por ese juicio, de ese conocimiento, de empezar a interpretar hechos anteriores y poderlos conectar con la realidad que hoy estamos viviendo de una manera caótica, triste, pero que es la realidad que estamos viviendo, que no podemos negar. Y por eso tenemos que seguir levantando nuestra voz desde ese escenario Así en es. donde debemos seguir atacando ese sistema que de beneficios a nosotros no nos trae nada. Quique Romero se le admira, se le quiere un montón. Hasta la Muchas próxima gracias. oportunidad. Y ustedes online oyentes, online televidentes, a despertar conciencia, a leer más, a investigar más, para poder precisamente cotejar los hechos, para poderlos contrastar y para que usted empiece a comprender cuál es el mundo que nos han venido diseñando y cuál es el mundo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Recuerde, no todo es lo que parece. Tal vez la pregunta aquí que es, ¿qué es real? ¿Qué es real de todo lo que nos han venido contando a lo largo de nuestra vida? Tú decides tu camino, La tú decides pregunta cuál es es la vida que quieres más vivir. bien qué tan profundo es el agujero del conejo. Ay, ese tema de Alicia es definitivamente, absolutamente real, ¿no? Lo veíamos Sí, solamente como ese cuento, como esa fábula. Gracias por así su es. sintonía. Dios los bendiga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Rocío Adriana TV, en nuestro canal de YouTube, Rocío Adriana Oficial. Recuerden también seguirnos en nuestra página de Facebook. Ahí estamos también como Rocío Adriana Oficial y obviamente a través de nuestra emisora Radio Global, porque seguimos haciendo que las cosas pasen, conectados con Pakistán, Argentina, México, Canadá y Colombia. Soy Rocío Adriana Páez, les dejo abrazo, beso, créanse su cuento, crea en usted, empiece a trabajar desde sus talentos, desde sus, esas cosas buenas que usted tiene, empodérese de su vida, crea que usted de verdad es una persona valiosa, porque yo creo, Kike, que solamente a partir de ese escenario de empezar a trabajar en nosotros mismos es que nos vamos a convertir en personas menos manipulables. Cuando somos más seguros de lo que tenemos, de lo que somos, a esos personajes nefastos les va a costar y se les va a poner el camino más complicado para manipularnos o convencernos de tantas mentiras que nos meten. Y para el cierre, les tengo este libro que me encanta el título, se llama El Ministerio del Sentido Común. Es ese sentido que
tal vez el que menos utilizamos, el que menos sacamos en la vida diaria, y ojalá que usted y yo empecemos a desarrollarlo más. Me lo hace llegar Editorial Planeta como siempre. Recuerde buscarlo en las librerías, ya está en todas las librerías, también lo puede pedir por internet. El Ministerio del Sentido Común de Martín Lidstrom es el autor de un bestseller que era Buyology precisamente, y tiene que ver de cómo acabar con todo aquello que funciona mal, no solamente en las empresas, sino en la vida personal, en la vida familiar. Es un poco la evaluación para que usted haga la introspección y se pregunte, ¿qué está funcionando mal en mi vida? Porque a veces soy tan manipulable, no solamente con los que estamos hablando del mundo, si lo está manipulando usted su pareja, los amigos, la familia, el entorno, si es de esas personas que siempre está tratando de encajar con la manada, con el resto de las personas, por agradarles, porque le da pereza pensar que a todo el mundo le está preguntando qué estudio, qué como, qué hago, cómo me comporto, para que usted empiece a cambiar precisamente ese escenario, lo invito a replantear desde este tipo de literatura, el Ministerio del Sentido Común, ya lo sabe, súper recomendado. Ahora sí, Quique, nos vamos. Ustedes tengan muy buen resto de noche y nos volvemos el próximo miércoles. Nos volvemos a ver entre las 8 de la noche y las 9 p.m. hora Colombia en esto que es Despertando Conciencia. Quique, nos vemos entonces Muchas pronto. gracias, nos veremos muy pronto. Cuídese mucho. Que se tiene rico. Chao, Quique. Gracias.